quiero que mire hacia la pantalla, amados, y lea conmigo la palabra del Señor. Lo que quiero compartirle lleva como título Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es prácticamente el versículo, pero dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Sí, vamos a orar, y en lo que oramos, nuestros amados de equipo de alabanza pueden tomar también su lugar. Pero oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, Señor, desde los días, Señor, en que ascendiste a la diestra del Padre, desde los días en que enviaste al Consolador, al Espíritu Santo, desde esos días hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, Señor. Esos días, Señor amado, son días de una profunda oscuridad desde esos días hasta ahora. La iglesia está siendo como luz en medio de las naciones. Pero también, Señor, necesitamos, cuánto necesitamos de tu poder, Señor. Cuánto necesitamos de tu fortaleza. Por eso, Señor amado, queremos que nos reveles a cada uno de nosotros cuán grande es el poder que nos ha sido entregado por medio de nuestro Señor Jesucristo y que está en nosotros y que debemos ejercer sabiamente para estos días. Te lo pido en el nombre de Jesús, que se lo muestres y se lo reveles a cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, ocupe su lugar, por favor. Dentro de las cosas más preciadas que puede haber pues no diría solo en el mundo, sino en el universo, en los cielos, en la tierra, dentro de las cosas más preciadas que puede haber, hermanos, es el poder. El poder es tener capacidad, el poder es saber que sí se puede hacer las cosas. Cuando alguien tiene la capacidad de hacer algo, está empoderada, tiene poder. Y desde los cielos se ve como el hambre que se tiene de poder, como en el caso de Satanás tenía hambre de poder. Y desde luego tuvo que ser destituido del cielo, porque el único que tiene el poder es Dios. Y la fuente del poder es Dios. O sea, no hay otra fuente y no hay otra persona que tenga todo el poder. Toda capacidad que los seres humanos muestran es porque les ha sido delegada. Capacidad que no ha sido el ser humano en sí mismo que la tenga, sino que de la fuente ha tomado. Desde que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, lo facultó de capacidad, lo facultó de poder. Y el ser humano desvió ese poder para hacer lo que él mejor le plació. Satanás tenía poder como un querubín que protegía la presencia y la gloria del Señor, pero ese poder ahora le sirve para mal. Tiene un poder de influenciar, tiene un poder de engañar, tiene un poder de obstaculizar a veces a los hijos del Señor y entremeterse. Satanás ocupa su poder para eso. Estamos viviendo una era del hambre del poder político, del hambre del poder económico, del poder social, de poder manipular las masas, de poder manipular a las personas. La gente tiene hambre de poder, de la capacidad de poder
manipular, de poder expresarse, de poder alcanzar. Hay gente que por el poder se comporta como aquel mago que en las escrituras encontramos su historia, ese que cuando vio que los apóstoles oraban por las personas y las personas recibían el bautismo en el Espíritu Santo, él dijo, les doy algo, les pago y denme de ese poder. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca, porque esto que tenemos nosotros no se compra, esto no tiene precio, esto solamente lo da el Señor. Entonces, amados, ese preciado poder, la única fuente es nuestro Dios. Cuando alguien no está fuerte en los asuntos espirituales, es porque está lejano del poder de Dios, es porque está lejos de la presencia del Señor y necesita desde luego acercarse. La iglesia que se encontraba en Éfeso es una iglesia que estaba rodeada de una gran idolatría. En su misma ciudad había un templo dedicado a la diosa Artemisa o a la diosa Diana, y que mucha gente iba a adorarla ahí, tanto que se había convertido en un centro no solamente idolátrico, sino de mucha afluencia económica a causa de la idolatría, porque vendían estatuillas de plata. Había un platero que se enojó mucho cuando predicó el apóstol Pablo y expresó que los ídolos no tenían poder, y la gente empezó a dejar de comprar esas estatuillas porque sabían que entonces el ídolo no tenía poder y que lo que le ofrecían no se lo ofrecían al ídolo hecho de plata, sino a lo que estaba detrás de él, esto es los demonios. Había una gran idolatría, pero también había gente que practicaba la hechicería, la magia, gente que estaba involucrada en todas estas prácticas ocultistas. Dice la Escritura que cuando escucharon el mensaje, muchos de ellos llevaron sus libros y los quemaron en presencia de todos, confesando sus pecados. No dice que toda la población, no dice que todos, dice que muchos de los que habían creído. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que mucha gente no recibió el mensaje y mucha gente siguió con sus prácticas idolátricas. Mucha gente también siguió con sus prácticas de hechicería y todas las abominaciones que el Señor muestra en su palabra que no se debe de hacer. La gente lo siguió haciendo. Éfeso era una ciudad donde las manifestaciones espirituales diabólicas eran continuas, o sea, de manera continua, por el ambiente espiritual que ahí se movía. Entonces Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, entendiendo desde luego por el Espíritu Santo la condición en la que vivían nuestros hermanos ahí, les expresa al final de su carta esas palabras. Dice, por lo demás, hermanos, o sea, ya que había establecido doctrina, ya que los había fundamentado en quiénes son en Cristo Jesús y lo que tienen, dice, por lo demás, hermanos míos, ustedes deben de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo tomé esta versión, que es la Reina Valera 60, por lo siguiente, hermanos, porque expresa dos cosas que parece que es lo mismo, porque dice, fortaleceos en el Señor, y prácticamente uno puede decir, pues, hasta ahí está bien. ¿Para qué le agregó el Espíritu de Dios y en el poder de su fuerza? Porque parece como si estuviera repitiendo. Dice, fortalezcanse en el Señor. Pues ya estoy fortalecido en el Señor, ¿qué más necesito? Y dice Pablo, y en el poder de su fuerza. Y si vamos al idioma original, precisamente dice eso. Fortalezcanse en el dunamis del Señor, pero también fortalezcanse en la capacidad que Él tiene de hacer con ese poder, porque lo hace con sabiduría. Hermanos, una cosa es tener poder y otra cosa es saber cómo usar ese poder. Cuando dice aquí el apóstol Pablo a los efesios que se fortalezcan, les está diciendo, vayan a la fuente del poder, vayan a la fuente de la fuerza, porque la fuerza y el poder provienen de Dios. Porque lo que viene
o lo que les viene y lo que van a estar viviendo toda su vida en Cristo, esto tiene que ver con huestes espirituales de maldad. Se los expresó ahí mismo en Efesios 6. Su lucha no es contra carne y sangre. Su lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estamos en una batalla encarnecida con una lucha espiritual como la de los efesios. Parte de nuestra iglesia ha estado yendo a compartir a Santa Marta y en cada uno de los circuitos en los que comparten la palabra, algo pasa. En una ocasión ellos tuvieron que regresarse a sus casas, algunos de ellos, no todos, porque la policía ya estaba resguardeciendo por ahí algún departamento porque habían asesinado a una persona. En otra ocasión, en el circuito donde estaban predicando, asesinaron a otra persona. Le estaban compartiendo una familia y, amados en el Señor, oren por esa familia, porque la última vez que asesinaron a alguien, los vieron como involucrados y tuvieron que huir. Y no se sabe dónde está alguno de los miembros de esta familia. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Los poderes de las tinieblas se mueven muy fuerte ahí. Anoche que estábamos compartiendo ahí en el localito que estamos enseñando puntapié, hermanos, sonaban los claxon, sirenas, vendedores. Había ruido y el ambiente se sentía pesado. Cada vez que va uno, el ambiente se siente pesado. Gente adorando la muerte y más cosas que a veces nosotros ni nos imaginamos que están pasando ahí. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y hago un llamado, amados en el Señor, principalmente a mis hermanos que están yendo a Santa Marta y los que estamos orando por ellos. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque si van desarmados, las cosas se van a poner peor. El ambiente espiritual está muy, pero muy fuerte. Nuestros hermanos que están yendo a hospitales, el Señor ya los está llevando a orar directamente visitando familias y personas con enfermedades. Amados en el Señor, su lucha no es contra carne y sangre. Hay algo detrás de las enfermedades que el Espíritu de Dios les va a mostrar y necesitan fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Dios les mostrará a ustedes qué hay detrás de esas enfermedades. El enemigo está haciendo estragos en mucha gente que está enfermándose. Y esto es por causas naturales, pero detrás también hay cosas sobrenaturales. Y Dios se las va a mostrar para que no solamente sanen a las personas, sino liberen a las personas. Necesitan fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque para echar fuera un demonio y una enfermedad, usted necesita el poder de Dios. Para ir a tocar una puerta donde se va a encontrar a lo mejor con una persona que pertenece a un cártel, que a lo mejor es un sicario, que se dedica a la prostitución, que está practicando algunas otras cosas. Para ir a predicar ahí usted necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos vivir de manera natural. Hermanos, años están pasando y han pasado de nuestros hermanos que van a Coyolito.
no se va a poder romper esa barrera idolátrica y esa barrera cultural que hay ahí, porque la gente dice que sí, pero una vez que dice que sí, después como que se le van las ganas. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados y potestades que están ahí. Y escuche esto, el Señor no nos mandó nada más a llegar y guerrear y te echamos fuera y gritos y sombrerazos. No, una cosa nos hemos dado cuenta, que la predicación del Evangelio es lo que libera a la gente. Pero nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, primer lugar, ¿qué necesitamos en el Señor? Necesitamos comprender y entender el gran poder que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 18, dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra, a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo, principado, autoridad y poder y señorío. Y sobre todo, nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, para alcanzar a ver lo que el apóstol Pablo por el Espíritu está escribiendo aquí, necesitamos que nuestros ojos sean que alumbrados. En otras palabras, se necesita ver con los ojos del Espíritu Santo. Y una de las cosas que se necesitan ver con los ojos del Espíritu Santo es ver cuál es la supereminente, y esa palabrota, esa palabra grande que es supereminente, que sobrepasa todo. La grandeza de su poder está por encima de todo. Por eso más adelante dice que está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. En Santa Marta se está levantando un poder y un señorío de muerte. La gente está siendo asesinada. Y si esto no lo podemos ver, hermanos, solamente con los ojos naturales, debemos ir más atrás. La gente adora a la muerte. Hay una potestad de muerte ahí. ¿Qué necesitamos entender nosotros? Que hay un poder superior, que hay un poder supereminente en la vida de cada uno de nosotros. Porque si hay un poder y una potestad que está ahí llamada muerte, hay un poder y una autoridad que nos ha sido dada que está por encima de ese poder. Cuando usted entiende eso, aunque estén ahí millones de demonios, usted lleva un poder más grande que esos miles, cientos, millones de demonios que están ahí. Es más, hay demonios vigías que están viendo y escuchando lo que hoy yo estoy predicando. Y se los estoy expresando a ellos. Amados en el Señor, hay algo que el Espíritu de Dios está despertando en mi espíritu y que tiene que ser despertado en usted. No podemos seguir viviendo una vida como iglesia normal. Tenemos que vivir en una vida sobrenatural, como el supereminente poder que nos ha sido dado. Por favor, ore, hermano. Mire, no se nos ha revelado y tiene que ser revelado cuán grande es el poder que nos habita cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando se nos revela el grande poder que tenemos nosotros, vemos que es el poder que da vida. Es el poder que resucita a los muertos. A veces uno se siente, no sé si a usted le ha pasado que se siente incapaz.
Yo me he sentido así, me he sentido incapaz a veces. Por eso yo necesito ir a fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el único capaz es Él. Y si Él está en mí, yo sé que por Él todo lo puedo hacer. Ese poder operó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder es el que nos resucitó a nosotros estando muertos en delitos y pecados. Ese mismo poder es el que te transformó, te hizo nacer de nuevo. Es el poder de Dios. Pero ese mismo poder te tiene que ser revelado si ya te ha sido dado para que tú puedas ejercerlo de manera sabia. No solamente necesitas entender que tienes el poder de Dios aquí en tu mente y en tu espíritu, necesitas también saber para qué te fue dado ese poder. Y ese poder nos fue dado para dar vida. Ese poder nos fue dado para resucitar a los muertos. Ese poder nos fue dado para llevar el poder de Dios en nuestra boca, en nuestra predicación, en nuestras manos. Porque con una palabra que digamos, alguna autoridad, algún poder, algún señorío, algún nombre que se nombra, se sujetará cuando esa palabra fluya por tus labios, pero que venga de la fuente del poder de nuestro Dios Todopoderoso. Y con solamente tocar, como dice la palabra del Señor, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y lo verás con tus ojos. Se te revela el poder. Recuerda que la enfermedad es un proceso de muerte. Y cuando tocas a una persona con poder, se revierten los procesos de la muerte y viene la vida. Tus manos son instrumentos del poder de Dios. No solo las manos de un predicador, de un pastor, de un ungido, son las manos de la iglesia, porque sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todo a la iglesia. Y si usted es iglesia, si usted es el cuerpo de Cristo, usted tiene la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Tenemos la iglesia ese gran poder. Si usted no es parte de la iglesia, hermano, no hay problema. Usted no sabe, usted está bajo el poder del maligno. Pero si usted es parte de la iglesia, oro al Señor que se le alumbren los ojos de su entendimiento y sepa cuál es la supereminente grandeza del poder que está en usted, el que ha creído, según la operación de la fuerza que Dios hizo en ese momento. Si usted es iglesia, el Señor lo llevó a sentarse hasta los lugares celestiales y desde ahí ejerce la autoridad y el poder que Dios le ha puesto en usted. Ese poder entonces es para dar vida, porque es poder ¿de qué? De resurrección. Con cada persona que usted hable y esté muerta, hermano, sepa que el poder de resurrección está en sus labios. Y hable. Las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Cuando usted expresa por el espíritu la palabra de Dios, va a infundir vida en las personas. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que veamos tu supereminente grandeza de tu poder, Señor, en nosotros. Por favor, te lo pido, Señor. Abre nuestros ojos, alumbra nuestros ojos del entendimiento, Señor, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, Señor. Gracias, papá. Segunda cosa, hermano. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios
capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice, del cual yo fui hecho. Está hablando del Evangelio, dice. Del misterio del Evangelio. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su ¿qué? De su poder. O sea, el apóstol Pablo fue hecho ministro por el don de la gracia que le ha sido dada, pero por la operación del poder de Dios. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En Romanos 1:16 el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que es poder de Dios. Si usted lleva el evangelio como lo llevó Pablo, usted tiene el don de la gracia de Dios. En usted opera el gran poder de Dios. A usted le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando anunciamos el evangelio, no cuando platicamos de las personas algún tema de Dios, no, cuando hablamos del evangelio. Le resumo el evangelio. Cristo vino, murió, resucitó, ascendió a la diestra del Padre y volverá. El evangelio. Cuando usted le predica esto a las personas, usted entiende que le ha sido dado por la operación de su gran poder, el poder de Dios, la facultad de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo. Ayer el Señor, hermanos, nos impactó con un gran dolor de ver a veces la condición en la que están algunos jóvenes. Gloria a Dios porque estamos cubriendo a los jóvenes que están aquí. Se reúnen entre 22, 24 jóvenes y cuando los vemos, hermano, a la señorita, yo la veo como unas niñas, a los varones, los veo como unos niños que están siendo guardados de esta maldad. Pero cuando veo la condición y sé de la condición en la que muchos jóvenes de secundaria ya están, anoche me pesaba el corazón. Si hay niños que van a entrar a las secundarias y más si son de las de gobierno, hermano, ore al Señor porque hay potestades ahí terribles. Haga lo que decíamos ayer leyendo el libro de Nehemías. Peleé por sus hijos, por su esposa. Peleé por sus hermanos. Peleé con el evangelio de Cristo. Predíquele el evangelio de Cristo a su hijo. Si usted sabe que no es creyente, si usted sabe que no es cristiano, si su hijo nació pero es rebelde, no quiere nada con el Señor, desde niño se le nota, se le ve. Los seres humanos nacemos con una vieja naturaleza, aunque hayamos nacido de padres cristianos. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y su hijo nació inconverso, su hijo nació con una naturaleza de pecado y hay que corregirlo, hay que guiarlo. Hay que estorbarle. Y si va a ir a una secundaria pública, diario revise si tiene celular, diario revísele, diario pregúntele, diario investigue, no deje ni un día, porque si no el diablo se lo va a ganar. No deje ni un día, no deje ni un día. Por eso fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Las potestades están invadiendo las secundarias, hermano. Potestades de ideología de género. Potestades que los están llevando a vicios. Y no solo las secundarias, los bachilleratos, las universidades. Gloria a Dios porque hay algunos que pasaron sus exámenes y glorificamos a Dios porque van a acceder y tienen un acceso a entrar a una educación superior. Gloria a Dios, nos alegra el corazón, pero estamos orando a Dios, hermano, para que sean luz en medio de las tinieblas.
Por eso, jóvenes, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque lo que van a enfrentar son huestes demoníacas de maldad, aún con sus mismos maestros. Va a haber tiempos de debate, de herejías, de doctrinas que van a querer imponerles a ustedes, de falsedades y de mentiras. Y es ahí donde se verá qué tan fuerte eres en el poder que emana de la fuente celestial. Tenemos ese poder para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Jesús les dijo en Hechos 1:8 a sus discípulos: vayan a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean investidos, revestidos del poder de lo alto, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Amados, si usted no es bautizado en el Espíritu Santo, necesita anhelar y buscar el bautismo y la llenura del Espíritu de Dios. Y como evidencia, dice la Escritura, tiene que hablar otras lenguas. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Escudriñelo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas. Y más adelante, en Hechos 10, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas. ¿Y para qué son las lenguas? No es para hacer alarde, no es para venir y gritarlas aquí enfrente. Si usted se dio cuenta, hace rato las lenguas que yo expresaba las iba interpretando y le iba dando el mensaje que Dios quería para usted. Si hubo alguien que lo tomó, gloria a Dios. Hay lenguas que yo hablo en mi privacidad porque sé que edifica mi vida, pero hay lenguas que se hablan por la llenura del Espíritu Santo para edificar su vida, pero también la de la iglesia. Es el poder de Dios que se hace evidente en la vida de nosotros. Y recibirán poder, ¿para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de quién. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Usted y yo somos iglesia. ¿A quién se le va a dar a conocer? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando usted comparte el evangelio, no solo se lo está compartiendo aquí en la tierra a una persona. Las potestades, los principados están escuchando la multiforme sabiduría de Dios. Y hermanos, se atan ellos mismos porque se dan cuenta cuando uno está predicando el evangelio que van a ser libres de sus dominios. Esto es tremendo. Y se conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Usted es portador del evangelio que es poder de Dios. Y lleva la multiforme, o sea, la sabiduría de Dios en todas sus formas, y la da a conocer a principados y potestades cuando predica el evangelio. Tercer cosa, Efesios 3, 16, 20 y 21 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser que fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder, a ver, ¿cuál es el poder que actúa en usted? El poder del Espíritu, el poder de resurrección y el poder del Evangelio. Vuelvo a repetir, Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en usted? El poder del Espíritu, el poder de resurrección, el poder del Evangelio. Ese actúa en usted.
Y hermano, a mitad del capítulo, el apóstol Pablo expresa por el Espíritu de Dios una alabanza y dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Y no terminaba la carta y ya había dicho amén. Pero estaba alabando el nombre de aquel que es poderoso para actuar en nosotros de manera poderosa. Y perdón si me emociono mucho. No quiero darle manifestaciones de poder porque grito. Quiero darle manifestaciones de poder porque hay algo de aquí en mi corazón que está diciendo, iglesia, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor me daba que escribiera esto y se lo comparto. La fuente de poder y fortaleza es Dios, es Cristo Jesús, es su Espíritu Santo, es su palabra. Ahí está la fuente, es Dios, es Cristo Jesús, es su Espíritu Santo, es su palabra. Cuando vamos a Dios, cuando vamos a Cristo, cuando vamos al Espíritu Santo, cuando vamos a la palabra, estamos bebiendo de la fuente del poder de Dios. Los medios para acercarnos a la fuente, oración y ayuno. Algunos expresan, es que la oración tiene poder. La oración en sí misma no tiene poder, pero la oración nos lleva a la fuente de poder. El ayuno, dice, no, cuando usted ayuna, las cosas pasan. Sí, es necesario ayunar y lo estamos haciendo. Y hermanos lo están practicando de continuo. Y si usted no lo ha hecho, hermano, absténgase algunos días de su comida, absténgase de su bebida. Busca al Señor con todo su corazón en ayuno y se va a dar cuenta de una cosa, que es como un camino que lo llevará a la fuente del poder de Dios. Vuelvo a repetir esto, los medios para acercarnos a la fuente, como la oración y el ayuno, no son la fuente, pero nos indican el camino hacia la fuente. Entonces, cristiano que no ora, cristiano que no ayuna, cristiano que no busca del Señor, no va a llegar a dónde, a la fuente. Es que no tengo ganas de ayunar, no tengo ganas, hermano, ¿usted cree que yo amanezco con ganas de eso? No, mi carne no se quiere levantar. Hoy el Señor me despertó a las 3 de la mañana, yo quería seguir durmiendo, me acaba de dormir a las 12 y a las 3 de la mañana abro mis ojos. ¿Qué quería? ¿Qué quería Dios? Que orara, ¿por qué? Porque hoy iba yo a predicar de la fuente, del fortalecerse en el Señor. Y si yo me paro todo débil, sin fuerza en el Espíritu, yo no puedo transmitirle lo que el Señor quiere que le transmita. Yo no soy más que usted. Usted es igual que yo y yo soy igual que usted. Y todos tenemos acceso a la fuente del poder. Venga a la fuente. Ore, ayune. Es el camino llegar a la fuente. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, Dios mismo. Y le va a mostrar cosas más allá de lo que hasta ahorita ha hecho y de lo que hasta ahorita ha visto. Va a llegar con certeza a tocar una puerta y dice, aquí ya el Señor me mostró anoche lo que hoy va a hacer. Y mire, hermanos, ayer que estábamos ayunando, después de la oración, que me recuesto, que me quedo dormido y empecé a soñar. Dice mi esposa, estaba roncando, pues como siempre. O sea, yo nada más ronco dormido. Y empecé a soñar. Y soñé con una de las personas a la que les íbamos a compartir en la noche. Y veía yo su rostro, veía en su cara como si sus ojos y esta parte de sus ojos, esta parte de su cara se le hubiera quemado, pero se le veía mala. Y yo le decía, ¿qué te pasó? Es que no puedo leer, me decía. No puedo leer. Sus ojitos los tenía como chinitos. No puedo leer. O sea, no podía ver para poder leer.
Estábamos dando la enseñanza de puntapié, paramos la enseñanza a la mitad, empezó a compartirnos otras cosas, porque había otra cosa que ministrar en ese momento. Dios ya me había mostrado algo en la mañana y durmiendo de algo que iba a pasar en la noche. Ven a la fuente del poder de Dios. El poder de Dios que da vida, el poder de Dios que transforma las vidas, el poder de Dios que cambia las vidas. Sin poder no va a haber ni un cambio, ni una transformación, así de 100 sermones, así de 100 palabras, 100 oraciones, pero si hay poder, la gente cuando menos, hermano, se irá temerosa, dirá, no, aquí hay algo, aquí experimenté algo, aquí se movió algo, que sea el poder de Dios sobre tu vida. Ven a la fuente de poder con oración, con ayuno, acércate al Señor y Él se acercará a ti. Él es la fuente. ¿Lo anhela? ¿Para qué? ¿Para qué quiere el poder? ¿Para qué lo quiere? Por eso dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su ¿qué? De su fuerza. Porque el poder de su fuerza es cómo vas a hacer que ese poder que te dio lo lleves a cabo. Hermanos, yo he visto videos y a veces me asombra de hombres que tienen el poder de Dios y a veces nada más toca a la persona y pum, se cae. Y mire que yo lo he visto y a veces en mi ministerio, en la obra que el Señor ha hecho, yo he puesto mi mano en personas, no solo aquí, en otros lados y pum, se cae. Dije, Señor, ¿qué pasó aquí? Y me doy cuenta de una cosa, que ha sido el poder de Dios que lo tiró. Y entonces uno piensa que ese poder es de uno y que yo puedo hacer con ese poder lo que yo quiera. Entonces, de aquí en adelante, hermanos, todos pasen y el que no se caiga es porque el poder de Dios nomás no se manifestó. Y ahí estoy forzando a que las personas puedan caer hacia atrás. He visto en predicadores que se adueñan del poder y piensan que el poder es de ellos. Y al rato quieren hacer espectáculos del poder de Dios, cuando es Dios el que maneja su poder, no el hombre el que maneja el poder de Dios. Amén. Hermanos, mi anhelo es que si el Señor te quiere tirar sin que te toque, si quieres tirarlo, ahí está. ¿Quieres sanar a alguien por imposición de manos? Llévame, aquí están mis manos. Y el que está lleno de poder, hermano, el que está lleno de poder de Dios, hasta por su vestido, hasta por su ropa, como pasó con Jesús. Iba entre la multitud, lo apretujaban, pero solo hubo una mujer que pudo hacer por su fe que saliera poder de él. Si tan solo toco el borde de su manto, voy a hacer ¿qué? Sana. Dice la Biblia que Pedro, hermanos, experimentó tal poder de Dios que cuando iba pasando, el sol le hacía sombra, la gente veía la sombra y aventaba a los enfermos a la sombra y sanaban. El apóstol Pablo experimentó tal poder que con los paños con los que se secaba el sudor y los que traían su ropa, había personas que ya ni siquiera podía ir a orar por ellas a su casa, sino que la misma gente se llevaba esos paños, los ponía en las personas que tenían alguna enfermedad y sanaban, y si tenían demonios eran liberados. ¡Qué gran poder! Pero eso lo hacía ¿quién? La fuente de poder. No dice que ahora tenemos pedazos de los paños del apóstol Pablo, y ahora ¿saben qué, hermanos? Aquí están los paños del apóstol Pablo, y les voy a vender un pedacito a cada uno. Porque hubo un hombre llamado predicador
que tenía su corbata y dijo, esta corbata la he sudado y aquí está la unción. Y cortaba pedazos de corbata y se los vendía a la gente. Y la gente ignorante, bruta, desconocedora de que también tiene el poder de Dios, compraba pedazos de corbata sudados por ese hombre. Hermanos, ¿qué pasaje leímos cuando iniciamos nuestro culto al Señor? Ay, no sé, hermano, sí, llegó usted tarde, ya lo sé. Leímos Hechos capítulo 3, donde el Señor, por medio de Pedro y de Juan, sanó a un cojo, tullido de sus piernas. ¿Qué edad tenía? Tenía 39 añitos, un joven cuarentón. Hermanos, 39 años sin poder caminar. 39 años sin poder caminar. Diagnóstico, 39 años sin poder caminar. ¿Cuál era el diagnóstico? Algún fisiatra, un trauma. Si le sacan sus radiografías y le dicen, definitivamente ¿qué? 39 años sin caminar. Mijito, nunca vas a caminar. Lo único que te queda es pedir ¿qué? Limosna. Y por eso lo llevaban a la puerta del templo llamada La Hermosa a pedir limosna, porque su diagnóstico era paralítico por siempre. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué te dijo el médico? No, usted por su genética, diabético, hipertenso, para siempre. Se va a tomar estas pastillitas que le van a servir de por vida. Si usted lo aceptó, hermano, allá usted. Pero Dios me dice a mí que me habita un poder de resurrección y de vida, mucho más grande que una diabetes, que una hipertensión, para estar tomando un medicamento de por vida. Ahora, esto es una cuestión de qué. Y fe no en cosas guajiras, o sea, no fe, pues vamos a creer, a ver qué dice el... No, a ver, vamos a creer en lo que ya dijo el Señor. Mi fe es una fe que tiene fundamento. Y a mí el Señor me dijo en Isaías 53 que Él cargó con todos mis pecados y sufrió todos mis dolores y se llevó todas mis enfermedades. ¿Cuántas? Todas. Me muero creyendo. Es un buen reto. Es más, usted ore al Señor y si el Señor le dice, mira, sigue llevando tu tratamiento, que yo así estoy contento contigo, yo no tengo problema. Pero que le diga al Señor. Que se lo diga el Señor, presénteselo y dígale, Señor, yo voy a estar tomando todas estas medicinas durante todo lo que me resta de vida. Tú dime sí o no. Pero díselo al Señor, confróntate con el Señor y dile, Padre, voy a estar tomando esto todo lo que me resta de vida. Si tú te conformas a eso, no sé qué te vaya a contestar el Señor, pero hazlo. La oración te va a acercar a la fuente de poder. Ayúnale al Señor, órale al Señor, entra en ese camino que te va a llevar a la fuente. No puedes depender de 2 minutos que vienes a orar cada 8 días aquí a la iglesia. No puedes depender de eso. Si hacemos cuenta cuántas horas estás pasando en el celular, scrolleando, viendo videos, memes y cuánta basura, compara ese tiempo con el tiempo que tú vienes y oyes un mensaje de 40, 50 minutos. Las películas tardan 2 horas. Tú vas al cine y ahí estás bien, pero eso sí, el predicador se tarda y ya sientes que estás sentado en nopales.
Perdón, hermanos, pero ven a la fuente de poder con ayuno y oración. Acércate al Señor con ayuno y oración. Te vas a dar cuenta de una cosa, que Dios habla. Que Dios habla. Te vas a sorprender. Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Puede ser que te diga, hijo, deja de tomar eso. O hijo, hermano, yo no concebiría a Dios, en serio, yo no concebiría a Dios que te diga, sí, mi hijo, mira, estoy de acuerdo con el médico, sigue tomando tus medicinas toda tu santa vida. Es más, te digo algo que conozco el futuro. Estoy hablando como si fuera Dios. Es más, te digo algo, hijo, yo conozco el futuro. Sigue tomando tus medicinas. Te van a curar de una cosa, pero te van a enfermar de otra. Cuando veas tus riñones ya no van a funcionar. Cuando veas tu hígado va a ser afectado. Pero si quieres, adelante. Puedes seguir como tú quieras. ¿Cree que Dios le conteste así? Si va a la fuente de poder, hermano. Mire, cuando yo me acerco a la fuente de poder, no puedo resistirme ante su gran poder. No, por eso el pueblo de Israel cuando vio rayos y centellas ahí en el monte Sinaí dijo, no, mejor Moisés, tú habla con él, nosotros desde aquí. Acércate, acércate a la fuente de poder y verás cómo tu enfermedad, verás cómo tu debilidad, verás cómo tu condición de la que no puedes salir, hermano, eso se queda atrás y se queda afuera. Ven a la fuente que te da fortaleza, a la fuente que te da poder, a la fuente que te enseña cómo usar ese poder, no solo para ti, sino para impartirlo a otros. Amén. Señor, revélanos. Quisiera orar y quisiera pedirle, hermano, que oremos en clamor a Dios. Miren, no se me distraiga. Es más, nadie vaya al baño ahorita. Dígale a sus esfínteres, esténse quietos ahorita. Si usted normalmente a las 12:55 no va al baño, quiere decir que ahorita no va a ir al baño. Amén. Hermano, ya me anda. Bueno, pues córrale antes de que oramos. ¿No? ¿Nadie? Porque no quiero que se me distraiga. Quiero que aprovechemos este tiempo. No soy iluso. Yo sé que el 100% a lo mejor no. Bueno, yo no soy iluso, pero mi Dios es todopoderoso. Pero yo quisiera que cuando menos todos los que estamos aquí experimentáramos algo de la fuente de donde emana el poder que es sobre todo poder y que es supereminente. Para que usted salga con una visión diferente de lo que en verdad es saber que tiene algo dentro, una persona que se llama el Espíritu Santo y un poder como ningún otro poder. Yo quisiera que eso lo entendiera usted ahorita y que al salir de este lugar se vaya con una mente diferente, porque hoy vino a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es que, ¿nadie va al baño? A ver, otra, ¿nadie se va a ir? O sea, que ahorita que empiece a llorar, hermano, creo que tengo un asunto pendiente. O sea, antes de que oremos, si alguien se va a ir, hermanos, gracia y paz del Señor. Porque no sabemos cuánto va a tardar la oración. Entonces no quiero que tampoco se vaya usted a medias. Con toda confianza, hermano, alguien va a irse. Sí, porque a veces empieza uno a orar y yo cuando abro los ojos digo, ay Señor, no eran tantos y ahorita ya no hay. Fue el rapto y no nos avisaste. A ver, sí, o se fueron al baño o ya se fueron. Pero antes de que oremos, vuelvo a expresarle con toda sinceridad, si se va usted a ir, hermano, gracia y paz del Señor.
pero vamos a orar. O sea, no va a ser una oración normal, va a ser una oración que va a involucrar el poder.